¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? Aquí estamos nuevamente para compartir este tiempo de reflexión, donde tomamos unos minutos para reflexionar principalmente en nuestra vida, reflexionar en nuestro interior y dónde estamos parados a veces, ¿no? La necesidad de parar un minuto en la vida o en nuestro tiempo, en nuestro día cotidiano y poder ver dónde realmente nos ubicamos. Y yo quiero justamente que reflexionemos acerca de esto, sobre todo contrastando nuestra vida con la gracia de Dios, con la obra de Dios, saber dónde realmente nos ubicamos para con ese Dios de poder, de misericordia, que algunos lo tienen, muy asociado a su religión, muy asociado a ciertas prácticas o a ciertas tradiciones. Sin embargo, la realidad es del Dios grande y poderoso que tiene propósitos sobre nuestras vidas. Cuando escuchamos de la Pascua, por ejemplo, escuchamos acerca de la cruz de Cristo, del sacrificio que Él ha hecho por nosotros y está presentado a veces o usada esta cruz de distintas maneras y presentada de diferentes maneras, y lo triste es que a veces no entendemos plenamente lo que significa la gracia de Dios, lo que significa Cristo, lo que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Por eso es que quiero que reflexionemos un momento en esta oportunidad acerca de ese contraste y poder ver dónde realmente estamos ubicados y dónde Dios quiere que nos ubiquemos. Cuando hablamos de la obra de Cristo, cuando hablamos de la cruz, hablamos de este Dios grande y misericordioso que sale a nuestro encuentro para ayudarnos en medio de nuestras necesidades y, como compartía no hace mucho, para reubicarnos en el plan original que Él tiene con nuestras vidas, reubicarnos en el lugar de donde nunca deberíamos habernos movido como sociedad o como humanidad, como ser humano, y era esa gracia y esa paz de Dios, que lo podemos leer en las Escrituras, que lo podemos ver desde el principio, pero también que queda evidenciado a partir de que cuando le abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos lleva a ese plano de paz, nos lleva a ese lugar de refugio, a ese lugar de bienestar, un lugar donde ahora, cuando lo experimentamos, nos damos cuenta donde siempre deberíamos haber estado y no estábamos por causa de nuestras desobediencias, causa de nuestros errores. La sociedad o el mundo, la humanidad, se alejó de Dios a través de lo que la Biblia le llama el pecado, es decir, desobediencia, rebeldía, el querer hacer la nuestra, y esto ha pasado en la humanidad y sigue pasando al día de hoy. Vidas que están viviendo en la suya, que están viviendo en sus crudas realidades, vacíos, tristes, en mal, en conflictos, en maldad, en malos deseos, en pensamientos dañinos, en plena rebeldía o en plena desobediencia. Y nosotros hemos salido de ahí, digo nosotros hablando de aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios y que hemos experimentado el amor de Dios. Y cuando salís desde esa condición de vacío, de tristeza, de amarguras, de sin esperanza, te das cuenta que hay un lugar, hay un estado en el cual Dios quiere ponernos, un lugar donde Dios quiere tenernos, que tiene que ver con esa paz y que originalmente era el plan de Dios. Lo leemos en la Biblia, pero luego, vuelvo a repetir, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, nos extraviamos. Pero cuando venimos a Dios, o mejor dicho, cuando Dios sale a nuestro encuentro, comenzamos a darnos cuenta de un montón de cosas importantísimas que tenían que ver con lo que Dios hizo, principalmente con la Pascua, principalmente con esta celebración que algunos tristemente, la recuerdan como una celebración religiosa o la tienen como una celebración religiosa. Sin embargo, cuando hablamos de la Pascua, hablamos de la obra de Cristo en favor de nuestras vidas. Ese Cristo que venía para reubicarnos, ese Cristo que venía para volvernos a ese punto original, a ese plan de Dios. Habrás escuchado muchas veces, y a veces quizás lo habremos dicho, ¿dónde está Dios? En medio de nuestros problemas, nuestras dificultades. Nos sentimos ubicados en un lugar de esclavitud, de crisis, en un pozo, o como el salmista decía, en un lugar cenagoso, de barro. Nos encontramos a veces en ese estado, en esa condición, y queremos buscar respuestas como si Dios se hubiera equivocado. Sin embargo, esas son las situaciones donde sin Dios caemos.
a donde nos retiramos, donde nos reubicamos cuando desobedecemos, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, cuando vivimos en nuestras rebeldías. Sin embargo, hay un plan de Dios, y en la obra de Cristo en la cruz, en lo que hoy podemos recordarlo bajo el nombre de la Pascua, de ese sacrificio de Cristo, es donde Dios vino a reubicar nuestras vidas a un lugar de paz y de bendición. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, en el verso 13 y verso 14, nos dice unas palabras muy concretas y especiales en relación a esto. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, hablando de Cristo, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esa es la obra que Cristo hizo, esa es la cruz, eso es lo que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, esa es nuestra Pascua, eso es lo que realmente sucedió y lo que tiene vigencia el día de hoy, cómo Cristo vino a comprar nuestra libertad. Hoy una sociedad, un mundo alrededor nuestro, miles de personas que viven en una esclavitud de su propia maldad, lo vemos a través de los medios, lo vemos cómo está la sociedad, vemos cuando personas que acaban con su vida o que acaban con la vida de otro, la maldad que hoy hay multiplicada en el mundo de tantas maneras o en tantos aspectos. Cristo vino a reubicarnos, aquellos que podemos creer, a reubicarnos en el lugar que Dios siempre tuvo preparado para nuestras vidas. Es maravilloso porque en esta palabra el apóstol Pablo dice cómo Él nos trasladó de un lugar al otro. Y esa palabra trasladar tiene que ver con un reubicar, con un transferir, con un quitar de un lugar y ponernos en otro. Eso es la obra que Dios hace en el corazón de una persona, lo ha hecho con mi vida, lo ha hecho con miles de personas al día de hoy, en la historia, cómo Dios nos ha reubicado, cómo estábamos en ese pozo de desesperación, de tristeza, de amargura, sin esperanza, y cómo Dios nos sacó desde ahí y nos puso en un lugar de paz, en un lugar de relación con Él, en un lugar donde hay esperanza, donde hay perdón, donde se piensa diferente, se vive diferente, se siente diferente, pero no solamente una cuestión de lo que se vive o se siente, sino de la convicción de lo que tenemos por delante. Qué maravilloso es cuando podemos vivir una vida sabiendo de que nuestra eternidad está resuelta por Cristo Jesús, sabiendo de que cuando todo termine en esta tierra hay una vida eterna para aquellos que confían en el sacrificio de Cristo, para aquellos que realmente le han creído a Jesucristo. Yo quiero en esta oportunidad invitarte, si vos no has tenido esta experiencia, si vos sos alguien que a lo mejor celebrás Pascua, sabés de la Pascua, sabés de una cruz y de un Cristo que murió crucificado, y quizás dentro de la religión de alguna manera lo celebrás o lo recordás, pero no has experimentado ese cambio de vida, no has experimentado ese ser reubicado. Todavía estás ubicado frente a la obra de Dios, estás ubicado lejos, estás ubicado en la desesperanza, estás ubicado sin relación con Dios, estás ubicado en el conflicto, en el problema, en la angustia. Cristo quiere reubicarte. Esa obra de Cristo en la cruz sigue tan vigente que si hoy mismo podés pedirle a Cristo que venga a tu vida, Él lo va a hacer. Y quiero desafiarte a esto, en este momento, que no lo dejes para más adelante, que no lo dejes para otro día. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Murió para reubicarnos y ponernos en el lugar que siempre deberíamos haber estado, a su lado, en bendición, en paz, en armonía, con esperanza, con salvación, con vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Ahí donde estás en este momento, pedile perdón al Señor por tus pecados, pedile a Cristo que entre en tu corazón, pedile al Señor que Él llene tu vida y que esta experiencia de la obra de la cruz pueda suceder en tu vida. Querido amigo, querida amiga, seguiré rogando en favor tuyo, de tu familia, de tu hogar, creyendo en las cosas maravillosas que Dios puede hacer en tu vida si vos podés creer. Dios te bendiga.